Hola chavos, estoy aquí bien abrigado porque hace un poco de frío, pero eh, hoy vamos a platicar acerca de un tema de algo que no le gusta a Dios, pero que las personas hacemos. ¿De qué estoy hablando? Sí, así es, del pecado. A ver, díganme ejemplos de pecados. Este, a ver, Axel o Carlos, Javier o alguna de las chicas. A ver, los oigo. Sí, por ejemplo, no hacerle caso a tus papás, así es, no hacer la tarea, echar mentiras, sí, quitarle parte del postre a tu hermanito también, sí. La Biblia inclusive dice que, que puedas hacer lo bueno y no lo hagas es pecado. Entonces, básicamente el pecado es desobediencia a las instrucciones, a las enseñanzas, a la palabra de Dios. Entonces, pues las personas muchas veces lo hacemos. Aquí lo interesante es que Dios en su infinita misericordia nos perdona. Nos perdona sí, solo si nos arrepentimos y dejamos de un lado la práctica pecaminosa. Entonces, para esto voy a platicarles ahorita de un relato en la Biblia de una persona que es muchas veces citada, es un personaje que a mí me fascina su historia. De hecho, hasta la fecha lo citamos cada que alguien cumple años, porque nos dejó las mañanitas. Bueno, eso no es cierto, pero estoy hablando del rey David. El rey David, la Biblia dice que es una persona con el corazón conforme al de Dios. Y aun y cuando tenía un corazón conforme al de Dios, cometió algunos pecados grandes. En 2 de Samuel, capítulo 11, está descrito una serie de acontecimientos muy desagradables en la vida del rey David, de algunas acciones que cometió. Y algo de la Biblia que me gusta es que describe, relata de una forma muy clara la condición humana, la naturaleza humana, refleja muy claramente cómo somos. Y lo que habla del rey David es que estando un día así, en su casa, ve en el río bañándose a una persona, a una mujer que se le hace muy atractiva, y le dice a algunos de sus personas, de sus guardias, vayan y tráiganme a esa mujer. Y le hacen caso, le traen a su casa a esa mujer, tiene relaciones sexuales con ella y luego ya se van. La mujer era casada, el rey David también, entonces cometió un pecado de adulterio. Ese pecado a Dios le incomoda de sobremanera, porque para Dios el matrimonio es una institución santa, ya que muchas veces, y en la Biblia lo dice claramente, a los dos que formamos parte de un matrimonio nos ve como uno solo. Además, el pecado que cometió y el rey David, que es el de adulterio, que es cuando una persona dentro del matrimonio tiene relaciones sexuales con alguien que no es su esposo o su esposa, daña mucho, daña a la persona, a la relación, a la familia, tiene consecuencias muy, muy, muy pesadas. Normalmente eso da lugar a que terminen matrimonios. Entonces Dios no quiere de ninguna manera que se cometa ese tipo de pecados. Bueno, el rey David, en su humana naturaleza, comete ese pecado, pero después ah, se entera que esta mujer llamada Betsabé está embarazada y planea algo todavía peor, porque dice, ¿quién es su esposo? Ah, pues Urias. ¿Sabes qué? Llévatelo ahorita que vamos a ir a la guerra y lo pones al mero enfrente. Y no nada más lo pones al mero enfrente, todos nuestros hombres que se hagan a un lado. O sea, realmente, literalmente lo mandó matar. Entonces, pues sus hombres hacen como les pidió, llevan a este hombre que no era guerrero ni nada al campo de batalla y fallece ahí, lo matan en medio de la guerra. Entonces, después de haber cometido un pecado de adulterio, para de alguna forma que no se sepa o algo del embarazo de esta mujer, manda a matar a su esposo. Entonces, después ya narra en ese mismo, continuando en ese libro de Segunda de Samuel, lo que pasa a un profeta, que es una persona que viene y da palabra de Dios, le enfrenta al rey David, este profeta se llama Natán, y le hace ver la magnitud, atrocidad y lo grande del pecado que acaba de cometer. Y en ese momento, y hasta ese momento, el rey David se da cuenta de la gran maldad que hizo. Entonces es cuando se arrepiente totalmente y pide perdón. Y escribe entonces el Salmo 51, que es lo que vamos a ver y que es realmente el tema central del día de hoy y es cómo tratar con el pecado. Porque una vez que hemos pecado, y como ya les comenté, Dios nos va a perdonar todo.
las consecuencias del pecado, esas van a seguir. Si yo hago algo o cometo un delito por el cual merezco ir a la cárcel, yo le puedo pedir perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Sin embargo, voy a ir a la cárcel porque las consecuencias de mis acciones pues se van a tener que cumplir. Entonces aquí el, el rey David entonces escribe el Salmo 51. ¿Y qué es lo que nos dice? En el Salmo 51, ¿qué vemos? Bueno, primero que reconozco mi pecado, después que le pido a Dios que me limpie de ese pecado y además algo muy importante, que su Espíritu Santo more en mí. Leámoslo. ¿Quién me ayuda? ¿Javiv o alguna de las chicas? Constanza o Ivana o Joana, Jimena, Ana Pau, Lore, Sofi. Va, o alguien más. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Y contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y más adelante dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Esto es, renuévame por favor, porque estoy haciendo lo malo, eso que no quiero hacer, entonces necesito a tu Espíritu viviendo dentro de mí y vuélveme el gozo de tu salvación y tu Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores o a los malos tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces hasta eso voy a ser un ejemplo para los demás. Entonces los exhorto, compañeros, amigos, jóvenes, a que hagamos esto, a que le pidamos a Dios perdón por nuestros pecados, a que nos llene de su Espíritu Santo para no volver a cometerlos y a poner siempre nuestra parte para no caer en pecados y ser de buen testimonio a todos los demás. Gracias por escucharme, por acompañarme en este momento. Les mando saludos, aunque sea por este conducto, y Dios mediante espero verlos pronto. Que Dios los bendiga y hasta luego.